No pensábamos que íbamos a estar tanto tiempo en el extranjero, pensábamos que venía la guerra mundial, porque se estaba echando encima, y que con la guerra mundial volveríamos a España, pero no ocurrió así. Han pasado más de 70 años desde aquellos días en que los pilotos españoles vinieron a Azerbaiyán, a la histórica tierra de Ganja, y comenzaron sus vuelos en los cielos de Ganja y Bakú. Sin embargo, la confraternidad, la amistad y las buenas relaciones de los españoles con los azerbaiyanos no comienzan hace 70 años, sino hace 700 años atrás en la historia. Y lo más interesante es que estas relaciones que comenzaron hace 700 años están también relacionadas con el cielo. En el siglo XIII, el gran astrónomo de Azerbaiyán, Nasir al-Din al-Tusi, creó una academia en la ciudad azerbaiyana de Maragé, y allí construyó un observatorio astronómico. Se convirtió en un centro internacional. Allí trabajaban científicos que venían de India, China y de los países árabes, entre ellos Al-Ándalus. Aquel científico que vino de España, Mehieddin Maghribi, junto a Nasir al-Din al-Tusi, realizó investigaciones conjuntas astronómicas. Estudiaban astronomía, el cielo. Nada en el mundo ocurre por casualidad. Si en el siglo XX, en los años 30, los pilotos españoles volaron sobre el cielo de Azerbaiyán, ya había una base fundada desde hacía 700 años en el siglo XIII, en el observatorio de Maragé, cuando los científicos españoles y azerbaiyanos llevaron a cabo un estudio conjunto. And in the month of July 1936, the world was shocked by the news of General Franco's military uprising in Spanish Morocco. The smoldering fires spread immediately to the peninsula, and the land burst into sudden flame. Como ustedes saben, en 1936, la izquierda republicana obtuvo la victoria en España y formó gobierno. En contra de esto, con ayuda de la Alemania y la Italia fascista, el general Franco comenzó su lucha contra los republicanos. La guerra se prolongó durante 3 años. Durante estos 3 años, también participaron en el bando de los republicanos representantes de la Unión Soviética. En este periodo, los ciudadanos soviéticos, con la ayuda de los que fueron y los que quedaron aquí, de unidades militares, asesores, incluso con maquinaria de guerra, ayudaron a los republicanos. El inicio de la Guerra Civil Española se ve con distintos ojos desde el resto de potencias mundiales, porque también la situación era crítica a nivel europeo. No olvidemos que el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia estaban cogiendo una fuerza social y militar importante, ¿no? La República cada día está más claro que perdió la guerra desde el primer día. La perdió porque el que era su enemigo, su oponente, tenía un ejército que sabía y mantenía esa estructura de mando, mantenía sus conocimientos sobre cómo hacer la guerra, no tenía las armas, que era algo solventable, y sobre todo tenía un reconocimiento velado también de las democracias, que en aquel momento tenían una gran preocupación, que era la extensión del comunismo por Europa. Lógicamente Inglaterra, en el momento en que se inicia la Guerra Civil Española y ve las imágenes que se producen en Barcelona, ¿no?, de los saqueos de los conventos, de los cuadros de la FAI, pues actuando libremente y parando libremente los coches con las escopetas en la espalda, esto es algo que la sociedad anglosajona no tolera.
Antes de caer en las garras del fascismo, la muerte como liberación. Sin duda, la aparición del fascismo en la vida política de Alemania y su posterior llegada al poder fue la principal preocupación de Francia e Inglaterra. Debido a esto, y durante aquel tiempo, también fue un momento clave en la política estatal de la URSS. Bajo el lema Proletarios del mundo, uníos, se quería exportar la revolución socialista a todos los países del mundo. Por esta razón, y manteniendo los intereses nacionales por encima de todo, la URSS dio soporte militar a los republicanos españoles. Apoyó al pueblo español. Se firma un pacto o un comité de no intervención donde están todos, está Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania e Italia. Incluso antes del golpe de Estado ya habían tenido, a través de sus servicios secretos y tal, algunos contactos para apoyar al frente golpista o los nacionales. Entonces el problema básicamente que tuvieron las dos Españas, especialmente la España republicana, tuvo un gran problema, fue de abastecimiento, de dónde conseguir armas modernas para la guerra. Y el aislamiento progresivo que fue teniendo la República, que ninguna potencia occidental, ninguna democracia le vendía armas, lo arrojó la República a Rusia como única potencia con una tecnología militar suficiente para dar armas fiables y que pudieran llegar. Esa ayuda soviética, como vemos, tiene una importancia estratégica en el tema de la aviación, porque la aviación, aparte del tema de la lucha aérea y los bombardeos, pues asumió también otros papeles logísticos, incluso de promoción a la hora de tirar información en la línea enemiga. Tuvo un papel claramente relevante y de cómo se desenvolvió y cuál fue el final de la guerra civil. Pilotado por el bravo capitán Meana, visitan nuestros compañeros un avión de bombardeo. Los aguiluchos de la FAI le reciben alborozados. El entusiasmo de la reconquista les posee a todos sin excepción alguna, y rodean el avión con la muralla inexpugnable de su optimismo. El papel de la aviación en la guerra civil pues es determinante, porque la aviación es el arma revelación en la primera mitad del siglo XX y nace como poder ofensivo en la Primera Guerra Mundial y demuestra su madurez en la Guerra Civil Española. El salto tecnológico que efectuó la aviación durante el principio de los años 30 permite ya que sea un vector de ataque terrible, contundente, intimidatorio, paralizante, paralizar la vida ciudadana, productiva, etcétera, bloquear el paso de los barcos, hacer que suba pues el coste de traer armamento a las costas españolas, el coste de traer alimentos, aparte pues de que las prestaciones de los aviones hacen que los combates aéreos se puedan producir a 5, 6, 7, 8 mil metros de altura, cosa que no se daba pues en la Guerra Mundial, etcétera. Es un potencial inmenso que se descubre y se revela con toda su fuerza pues en la Segunda Guerra Mundial. Toda la Guerra Civil Española fue, para ser exactos, una sola guerra de desgaste. Lo único que importaba era tener las mejores armas. Las grandes potencias probaron sus armas aquí en España. Los alemanes pusieron los aviones de la Legión Cóndor a disposición de Franco. Los italianos, liderados por Mussolini, hicieron lo mismo. Los italianos tenían su base en Córcega. Las tropas alemanas probaron aquí sus aviones. Probaron el conocido bombardero en picado, el Stuka, que durante la Segunda Guerra Mundial desempeñó un papel muy importante en Rusia. También se probaron los aviones italianos y se utilizaron los tanques rusos. Fue una guerra de desgaste sin fin. Sin la Legión Cóndor, sin las demás armas, probablemente Franco nunca hubiese ganado la guerra civil. Porque las ganas de luchar del bando republicano eran mucho mayores que las del bando franquista. Todas las potencias que intervinieron en la guerra española, tanto por la parte soviética como la alemana, realmente estaban haciendo pruebas de su material bélico, porque un poco también veían venir el conflicto que estaba en ciernes a nivel europeo. Hay evaluación, y por parte de los soviéticos también hay evaluación menos conocida, pero envían aviones que tienen deficiencias técnicas importantes que se solventan aquí en España, con equipos de mecánicos españoles y mecánicos soviéticos que trabajan codo a codo para solventar y modificar
esas deficiencias que aparecen en el transcurso de los combates y que informan. Y esos informes son enviados regularmente a Moscú. Franco orders his mercenary pilots to bombard the open city, spreading havoc and panic among the civilian population. Tanto la zona republicana como la zona nacional están muy desabastecidos y la primera que llega es la ayuda soviética. Empiezan a llegar a los puertos españoles los primeros aviones hacia finales del 36 y principios del 37, con pilotos expertos soviéticos. Fueron casi 772 pilotos, 300 de ellos pilotos de caza. Y bueno, pues hay que decir que 200 pilotos soviéticos perdieron la vida luchando por la República. En noviembre de 1936 llegaron los primeros aviones rusos, Polikarpov I-15 y 16 de caza, aviones Tupolev SB-2 de bombardeo bimotores como bombarderos pesados, aviones Polikarpov R-5 Natacha como avión de bombardeo ligero. En aquel momento los cazas, los Mosca, son unos aviones complicados. Son aviones que es un motor y toda su célula es para llevar ese motor al límite de prestaciones. Se trata de un caza revolucionario en su época. Es el primer caza con tren retráctil, monoplano, muy ágil, extremadamente maniobrable, muy rápido, muy nervioso, es decir, todas las características con las que debe contar un buen avión de caza. El armamento no era muy brillante, llevaba 4 ametralladoras de 7,7, pero sus cualidades de vuelo le hacían un enemigo difícil, implacable en el combate aéreo, con unas velocidades muy notables para la época, más de 400 kilómetros por hora. El factor decisivo siempre se jugaba en el aire. Quien conseguía el dominio del aire muy probablemente tenía la guerra ganada. Nuestros cazas, atentos siempre a la misión que el pueblo les ha confiado, salen en persecución de alas negras. No tienes miedo. Eres piloto de caza y vas a cumplir tu misión. No piensas en caer, piensas derribar. No teníamos nada en contra de los que volaban. Éramos aviadores y íbamos a derribar los aviones. Puede fallarte el motor, tampoco, en eso no pensábamos. Pensábamos en cumplir la misión que teníamos y derribar el mayor número posible de aviones sin que te derribasen a ti. Yo con mi escuadrilla, yo he sido muy atacador, en mi escuadrilla pues atacábamos como podíamos. Eso sí, los aviones de bombardeo casi no caían. Yo he derribado 23 aviones según cuentan, pues de los 23 calcula que 8 o 9 son de bombardeo, los demás son cazas. Que el caza no era peligroso, después de todo el que peligraba a la gente y a tierra era el avión de bombardeo. Han jurado exterminar los ideales liberales y anhelos sociales del pueblo. Los alemanes tenían la costumbre de cargarse a los que caían en paracaídas, porque consideraban que hacer un piloto era mucho más largo tiempo que hacer un avión. El gran problema de los pilotos republicanos al principio de la guerra es que vuelan una cantidad de horas increíbles, una cantidad de horas de combate increíbles con un gran desgaste pues, físico y psicológico para esas personas y necesitan relevo. Y esto se empieza a solucionar por parte de la República con la llegada de los primeros voluntarios, por decirlo de alguna manera, rusos, soviéticos. Y poco a poco, al mismo tiempo, se establecen unos programas por parte de la República de captación de futuros pilotos en forma de oposiciones libres, libre contando que tienen que ser generalmente personas que tienen que tener un aval, pero bueno, personas libres, sin importar la condición social, porque hasta esos momentos la aviación, ya sea civil o militar, es relativamente aristocrática, es decir, no todo el mundo tiene la posibilidad de volar, es el sueño de todo el mundo, de todos los jóvenes, pero no todos tienen la capacidad de poder volar. Por este motivo, precisamente, la guerra civil y la necesidad de formar pilotos hace que, de alguna manera, se democratice. Mi padre nació el 17 de junio de 1917. Bueno, él nació en una familia pobre, numerosa. Él siempre soñaba con ser buen piloto, pero sabía que como él es bastante pobre, de una familia pobre, que no tenía medios para cursar esos estudios, sabía que lo que le esperaba en el futuro
Por lo menos es atender esos aviones de caza en los cuales volaban otros. Tanto para el gobierno de la República como para los propios soviéticos no era lo más interesante que todos esos pilotos soviéticos estuvieran en España y que, digamos, la Fuerza Aérea de la República fuera comandada por los generales soviéticos y por el personal o los pilotos soviéticos. La novedad en forma de curso de formación global viene con las escuelas en Rusia, con Kirovohrad y con Kharkov, que ofrecen, igual que la ayuda soviética ofrece armas, ofrecen también un proceso formativo completo para la creación de pilotos que prácticamente lleguen aquí en condiciones de volar. Entonces se llegó a un acuerdo en enero del 37, que concluía la creación en el actual Azerbaiyán, en Kirovohrad, del 20 campo de entrenamiento exclusivo para pilotos republicanos. Total, que en la expedición esta fui incluido, que era raro porque éramos 30 solo, unos 30. Y hicimos para ir a hacer el curso a Francia, pero ya nos dijeron que no, que íbamos directamente a hacer el curso a la Unión Soviética. Ese viaje se ha realizado en secreto, nadie podía saber quiénes eran, a dónde irían y ni siquiera podían hablar. El que pronunciaba una letra del alfabeto casi lo echaban del grupo, ¿no? Y así llegaron clandestinamente prácticamente a la escuela. El héroe vuela en los años 30 y ellos encarnan esa persona. Ellos saben que se están convirtiendo en las personas que van a salvar la República, pero encima encarnando esa figura del héroe que va en avión y en un país extranjero. Es una aventura tremenda. Como ustedes saben, más de 50 millones de azerbaiyanos viven en todo el mundo. Alrededor de 9 millones de estos azerbaiyanos viven en nuestra actual República de Azerbaiyán independiente. El resto, más de 40 millones de azerbaiyanos, viven en diferentes partes del mundo. Hay muy pocas naciones y pueblos que se extiendan como la azerbaiyana por todo el mundo. La República Azerbaiyana fue, entre 1918 y 1920, la primera república democrática en el este. En abril de 1920, la República Azerbaiyana fue ocupada e incorporada a la composición de la URSS. Hasta 1991 formábamos parte de la Unión Soviética como una república semi-independiente. Pero esto también forma parte de nuestra historia. Cuando éramos parte de la Unión Soviética, participamos en la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939 hasta 1945. Debido al hecho de que participáramos en la Segunda Guerra Mundial, nos unieron los lazos irrompibles con España y con el pueblo español.
Una de las páginas más importantes de la historia entre Azerbaiyán y España tiene que ver con la llegada y el alojamiento de los pilotos españoles en Ganja. Tanto en las páginas de la historia azerbaiyana como en la memoria de los azerbaiyanos, la vida que llevaron los pilotos españoles en Ganja, los datos importantes sobre su estancia y su actividad, han llegado hasta hoy día. Entre los años 1936 y 1939, se prepararon en Ganja cientos de pilotos que eran enviados de nuevo a España para luchar contra Franco, reincorporándose al Frente Popular y el Partido Comunista. Como es sabido, desde 1936 hasta 1940, en este edificio de 2 plantas funcionaba una escuela de aviación, aquí en Kirovabad. Por primera vez, 200 pilotos españoles llegan a la escuela de aviación. Desde el primer día comenzaban a estudiar el curso de pilotaje a lo largo de 4 meses hasta regresar de nuevo a su país de origen. Ellos lo escriben de esta forma en sus memorias. Cuando llegamos a esta escuela de aviación, no existía nada que se pareciera a un aeródromo. Con nuestras propias manos, desde la noche hasta la mañana, estuvimos limpiando el terreno de la escuela de grava, de piedras y escombros, y montamos tiendas de campaña hasta que conseguimos crear un pequeño aeródromo para nosotros. La Unión Soviética creó esta escuela en los años 30, durante la Guerra Civil en España, para ayudar y dar soporte técnico y militar, preparando a los jóvenes pilotos españoles y asegurando su posterior participación en la guerra. Me gustaría señalar que cuando la Escuela de Aviación fue creada por primera vez, durante aquella primera promoción, vinieron a estudiar 193 jóvenes, 193 españoles que aprendían la carrera de piloto, impartida por instructores y pilotos rusos. Conozco al coronel Ivanov desde la escuela, cuando él estaba al mando del aeródromo número 4 de la escuela. El coronel Ivanov era muy exigente con sus estudiantes. Él exigía de ellos que aprendieran su profesión, que estudiaran muy bien el pilotaje aéreo. Exigía mucho para poder aumentar la capacidad de ráfagas. Cuando yo estaba en la escuela, fui enviado al 4º aeródromo de la ciudad de Ganja, después de regresar de Stalingrado. Fue entonces cuando me enteré que los españoles también habían realizado su formación y sus entrenamientos allí. Ellos hicieron sus vuelos en el 4º aeródromo. En aquellos tiempos se hablaba sobre esto y también después de aquel periodo. De hecho, yo también vi a españoles por allí. Hay que tener en cuenta que la formación de un piloto en aquella época, tanto en la Unión Soviética como también en España, estaba en torno a los 4 años. Entonces el campamento en Kirovabad tenía un reto por delante importante, y es que entre 6 y 7 meses tenía que sacar pilotos cualificados que pudieran incorporarse rápidamente a la Guerra Civil Española y luchar por la República en España. Esto suponía que el periodo de entrenamiento era prácticamente las 24 horas y tenían clases teóricas de aerodinámica, de mecánica, de armas y luego experiencia en vuelo. Inicialmente hay curso de pilotos y curso de observadores, por decir algo, curso de quién pilota y de quién va detrás
lanzando las bombas o ametrallando. Y dentro de este curso, que tiene diferentes niveles de formación, primero un vuelo elemental, luego hay un vuelo ya instrumental, luego pues aprender a las maniobras de combate. En el proceso de esos diferentes cursos, o la actitud de la persona, la capacidad que tenga de valentía, para decir algo, o la capacidad que tenga de navegación, le van a condicionar si va a una especialidad u otra. Bueno, el piloto de caza tiene que ser oportunista, tiene que ser aguerrido, oportunista. En cambio, el piloto de bombardeo es uno que recita la tabla del 9 mientras le estás dando en la cabeza. O sea, mientras te están explotando las bombas alrededor tuyo, tú tienes claro lo que tienes que hacer. Su capacidad de abstraerse para poder llevar los bombarderos al objetivo es más importante que la capacidad de que sea piloto de caza. No hay que verlo como un premio y lo otro un castigo, sino todo lo contrario. Precisamente la República tiene pocos aviones de bombardeo y es muy importante en manos de quien los deposita. Bueno, allí teníamos de todo, teníamos incluso una lafca, un sitio para comprar que había de todo, aparatos de fotografiar, lo que quisieras. Teníamos toda clase de aparatos para hacer gimnasia, los cuartos iban por campos, el campo 1, el campo 2, hasta el 6. Nosotros volábamos en el campo número 6, que era para moscas, porque a mí me habían destinado a mosca, ahí 16, te levantabas, tenías clases hasta el mediodía, y después del mediodía teníamos pues eso, libre, o tenías vuelo, al día que tenías vuelo. Era una escuela de trabajo, porque por la mañana, si tenías día de vuelo, por la mañana ibas unas pocas o 1 o 2 horas de clase y a volar. Comíamos en el aeródromo y después en la tarde otra vez volábamos. Todo era distinto, la comida, las tradiciones, todo. Entonces tuvieron que entenderse con sus profesores a través de algunos traductores que ni siquiera sabían tampoco ni el español bien, ni el lenguaje técnico, ¿no?, de aviones. Prácticamente de sus casas, de sus hogares, ellos llegaron a esas unidades con el régimen militar, ¿no?, y bastante duro, cercados, aislados completamente, porque eso era una misión secreta. No vimos la ciudad de Quiroga, no teníamos permisos para salir. Estábamos allí de incógnita, era un secreto hasta cierto punto, porque todo el mundo lo sabía, ¿no? Solamente la veíamos volando. Cuando ibas con el avión sí que lo veías. Y daba la sensación de ser un pueblo muy grande, porque era bastante extendida, y se veían cosas de campo, se veían rebaños de reses, ¿no?, de ovejas, de vacunos. El descubrimiento, digamos, a nivel medios de comunicación de la existencia del campamento de Quiroga es muchos años más tarde, cuando hay unas reuniones de excopatientes que ponen de manifiesto la existencia ya para la opinión pública de este campamento, 20 campamento de Quiroga, donde pasaron muchos españoles y bueno, pues fallecieron casi 10 instructores y 9 cadetes en formación. Pasado un tiempo, después de que finalizara la Guerra Civil Española, muchos de estos militares y veteranos de la Guerra Civil celebraron el 50 aniversario en Moscú. Vieron que algunos de ellos faltaban. Por esta razón, decidieron escribir una carta a la Escuela de Aviación, que antes se ubicaba aquí, en la antigua ciudad de Kirovabad, actual Ganja, donde actualmente se ubica la Escuela de Bachillerato número 30. En la reunión con los pilotos graduados de la Escuela de Aviación, el instructor piloto Haritonov decidió notificar de la existencia de esta escuela y sobre sus graduados, y de cómo ellos fueron capacitados para luchar y lucharon. Por esta razón, Haritonov envía una carta en 1987 al Departamento de Educación de Ganja. Haritonov rogaba en su carta que los grupos de guía de la escuela o sus representantes podían ayudar a buscar información sobre aquellos estudiantes y pilotos
que habían fallecido. Con ayuda de los estudiantes y de la tutora de la escuela número 30, las tumbas fueron encontradas en el cementerio municipal de la ciudad. Desde allí se trasladaron y se restauraron en el nuevo cementerio. A los 4 meses después de sus estudios en Kirovabat, ese grupo regresó en el barco María Uliánova. Prácticamente se puede decir que ellos conocían un poquito más o mucho más de lo que sabían los jóvenes pilotos de aquí. Entonces, bueno, fueron jefes de escuadrillas. Salieron 5 promociones de aquel campamento y las 4 primeras promociones tuvieron la oportunidad de volver a España y luchar con la República. La 5ª llegó tarde. Destrozan hogares y vidas en las poblaciones indefensas de la retaguardia. Cuando llegó el momento que digo que no nos teníamos que decidir qué hacer porque la guerra en España estaba terminada, vaya. Pues fue de un grupo que decidió quedarse en la Unión Soviética a vivir en el ejército si era posible, seguir cursando, haciendo el curso y trabajar o aprender un oficio o lo que fuera. Hay algunos que van a la Unión Soviética después del final de la guerra. Consiguen escapar, consiguen embarcarse en barcos, algunos marchan al norte de África, otros harán vida en Francia, otros sencillamente serán internados en los campos de concentración y posteriormente capturados por los nazis. Y en ese deambular de ellos, pues hay algunos que consiguen llegar a Sudamérica y otros que van a la Unión Soviética, ¿no? La tierra que los había acogido o con la que ellos se sienten identificados con el ideario. Como la mayor parte de las fuerzas estaba en manos de los fascistas, los republicanos fueron derrotados. Sin embargo, esta derrota no fue una derrota definitiva. Ellos continuaron su lucha cuando comenzó la Gran Guerra Patriótica, unidos y junto con las tropas de la Unión Soviética. En aquellos años, nosotros, los jóvenes, nos interesábamos mucho por las batallas españolas. Nuestros pilotos soviéticos participaban allí y nos interesábamos por ellos. Cuando los niños de la guerra llegaron a Odessa, desde allí los repartieron por diferentes partes. Y una parte de ellos llegó hasta Azerbaiyán. En Azerbaiyán, las familias azerbaiyanas los acogían. Y ellos se educaban en estas familias. Aprendían y comenzaban a hablar ya en azerbaiyano. Eran como unos azerbaiyanos más. Incluso 2 de ellos llegaron a trabajar bajo mi mando en la flota marina. Gran cantidad de exiliados se trasladaron a la Unión Soviética. Más tarde fue el ataque de la Alemania de Hitler a la Unión Soviética. Y muchos de estos españoles, que vivían entonces en el territorio de la URSS, se pusieron en esta guerra del lado del ejército soviético y participaron activamente en las operaciones militares. Hitler invadió la Unión Soviética y ahí empezó la Gran Guerra Patria. Los españoles que llegaron ahí del campo de concentración, aviadores y eso, por supuesto que no podían salir más de la Unión Soviética. O tenían una opción de integrarse en el ejército soviético y empezar hombro a hombro con los soviéticos, ya entonces aprender esta lucha, ¿no?, contra la Alemania fascista. Muchos de los que acompañan las promociones siguientes son personal veterano que tiene una formación ya como piloto y tiene una formación en guerra, sabe lo que es estar en combate con esos aviones precisamente que tienen los soviéticos en ese momento. Y para ellos es extraño e inaceptable cómo ellos se sienten, a lo mejor comunistas de corazón, hermanos de la Unión Soviética, y cómo no pueden volar por defender la Unión Soviética de los mismos enemigos con los que ellos han luchado en España. Es algo que no entienden. Todos estos grupos de pilotos tuvieron distintas trayectorias para volver a ser pilotos con los rusos. José María Bravo intenta, junto con otros pilotos españoles, incorporarse al Ejército Rojo como pilotos. La respuesta es negativa
y al final tienen que incorporarse como guerrilleros para poner cargas explosivas en ferrocarriles o en puntos estratégicos al otro lado de la línea enemiga. Hay que ver cómo se trabaja su futuro. Y ese futuro se trabaja pues, en las misiones más arriesgadas, donde se prueba la lealtad y la enemistad con el enemigo común, en ese momento con Alemania. Esa prueba de fuego se hace a través de las guerrillas, que es lo más duro que hay en ese momento. Prácticamente no puede haber un destino más duro, y muchos de estos españoles están en las guerrillas y mueren en las guerrillas. Sí, allí me dediqué yo a hacer voladuras. Allí yo tenía, como resumen, tenía 3 trenes volados alemanes, los 3 de personal, o sea, con tropa, que no era fácil, ¿eh? Yo la primera vez que la puse tenía, no miedo, eso ya no es miedo, es pánico. Cuando la pones, el rail está aquí, tú lo tienes que ver ahí abajo, pero no la pones tocando, porque cuando ves de lejos el tren ya oscila, ¿eh? Y te la explotarías y el tren se quedaría para atrás. Tienes que calcular más o menos por el suelo qué te puede bajar. Puse con tantas ganas y con tantas, y que medía ya todo. Y bueno, lo atravesamos, pasamos ya por el pantano, y al otro lado del pantano escuchando, a ver, esperando que pasara el primer tren para oír al petardo. ¡Jo! Bueno, ahora. Pasa el tren, ¡pip! Y adiós. ¡Ostras! Te entra ya no sabes qué hacer, ¿eh? Si llorar, si chillar, y al cabo de un rato, otro tren. Bueno, como decir, pasa. Y aquel pegó un pedo que se quedó, tuvieron una mano de bajas terribles, ¿no? ¡Joder! Yo me engordé aquel día 1 kilo sin comer. A cientos, incluso podemos decir que a miles de españoles, se les otorgaron órdenes y medallas de la Unión Soviética y la mención de héroe de la URSS por su valor y su valiente lucha. Recuerdo que cuando todavía estábamos en la guerra, en los periódicos se publicó sobre la secretaria general del Comité Central del Partido Comunista de España, Dolores Ibárruri, y que su hijo Rubén Ibárruri luchó abnegadamente en las batallas de Stalingrado, que derribó un avión del enemigo y que falleció. El pueblo soviético fue informado sobre este acontecimiento y el pueblo soviético demostró su lealtad a los hermanos españoles. Al final, en un encuentro casual con Osipenko, que es uno de los generales y oficiales soviéticos que han estado en España, pues él habla con otro oficial que estuvo en España al mando de la aviación y, bueno, pues los responsables militares soviéticos acceden a dar permiso a estos pilotos seleccionados españoles para que se integren en las fuerzas aéreas soviéticas. Gracias a Osipenko, que creyó en la fidelidad de ellos, en la experiencia, entonces les permitió integrarse en la lucha. Se dieron cuenta de que los pilotos españoles tenían bastante experiencia, que eran muy buenos y que había que confiar en ellos. A lo largo de toda esa Segunda Guerra Mundial, pues estuvieron en muchos frentes, desde Leningrado, la defensa de Moscú, en Tbilisi, en Tallin. Pilotos que luchan con aviones Yak, otros con aviones Aira Cobra, tenemos las fotografías, o sea, con material americano prestado a los rusos. En fin, tiene una vida muy activa dentro de las fuerzas aéreas soviéticas. También entre los años 1940 y 1942, la historia de Azerbaiyán es muy interesante, debido a que, bajo el acuerdo de la Administración de Aviación de la URSS, se envió a un grupo de pilotos españoles al Cuerpo Aéreo de Bakú. Por aquel entonces, en Bakú existía la aviación de caza del regimiento número 81. A este regimiento de Bakú fue incorporado el Cuerpo Aéreo número 8. Pensaban que durante los años 1942 y 1943 los alemanes podían bombardear Bakú y el petróleo de Bakú. Y para evitarlo, los pilotos españoles debían emplear todos sus esfuerzos. Durante la Primera Guerra Mundial y en los siguientes periodos,
Los principales estados de todo el mundo, especialmente los países europeos como Francia, Gran Bretaña y más tarde Alemania, comprendieron que para convertirse en una potencia mundial y gobernar el mundo, en primer lugar, debían poseer las fuentes del petróleo. Si tomamos los años 1941 hasta 1945, el volumen de petróleo extraído en toda la URSS era de 110 millones de toneladas. 75,2 millones de esos 110 millones procedían directamente de Bakú. Los líderes de las tropas alemanas no podían llevar a cabo este importante avance hacia Rusia con sus propias tropas de refuerzo. Llegó un momento en que no podían usar los tanques porque no tenían más combustible. A partir de una determinada fase de la Segunda Guerra Mundial, todas las batallas giraron en torno al objetivo militar de Bakú. Quien conquistase Bakú y las fuentes de petróleo de Azerbaiyán habría ganado la guerra. Eso estaba claro. Eso lo sabía Hitler, lo sabían sus generales, pero también lo sabían Stalin y los rusos. La cuestión es que una de las partes o estrategias dentro de la Operación Barbarroja, el ataque de la Unión Soviética, era la toma de Bakú, que era el centro energético más importante de la URSS. Así que comenzaron batallas muy importantes para ocupar el Cáucaso del Norte y de ese modo parar el avance de las tropas de Hitler hacia Bakú. Stalin dio la orden de esta manera. Si los alemanes llegan a entrar, id a Makhachkala, a Bakú, pues ni un solo gramo de petróleo han de conseguir los alemanes. Por eso, si los alemanes llegaban a entrar, todo estaba preparado. Todo tenía que explotar. Pero al mismo tiempo, próximo a la Segunda Guerra Mundial, los principales países europeos, sobre todo Francia y Gran Bretaña, por el temor del aumento del fascismo en Alemania y con el objetivo de enfrentarlo a la URSS, preparan un plan para destruir Bakú, que era la base de petróleo de la URSS. Por esta razón, hubo planes especiales elaborados por los franceses en 1939 y por los británicos en 1940 para un inminente bombardeo de Bakú, con el fin de dejar los campos de petróleo fuera de orden y que la URSS quedara débil. Con este paso querían enviar a la principal fuerza militar de Alemania contra la URSS. Por otro lado, los alemanes también tenían un plan, pero a diferencia de los británicos y franceses, los alemanes no querían bombardear Bakú. Ellos querían tomarla sin destruirla. Bakú, Azerbaiyán, abasteció a las tropas rusas, a las tropas soviéticas, con carburante y combustible. Y este suministro tenían que pararlo las tropas alemanas. Y tenían que conseguir combustible para ellos mismos si querían continuar en la guerra. El petróleo de Azerbaiyán es especialmente interesante por su bajo contenido en azufre. Esto se debe a que, sobre todo, los aviones necesitan combustible con un bajo contenido en azufre para poder funcionar correctamente. Incluso en noviembre de 1942, Hitler, mientras sucedían las duras batallas de Stalingrado, mantuvo una conversación telefónica con Manstein, que era comandante del frente. Este le pedía permiso para dirigir al ejército que tomó el Cáucaso, con el fin de acelerar el cerco a Bakú. Hitler le dijo: toma Stalingrado e inmediatamente el camino se abrirá hacia Bakú. Tomar Bakú es mi objetivo vital. Si me apodero de Bakú, el mundo será mío. Como usted ha mencionado anteriormente, Azerbaiyán se consideró un frente de retaguardia
porque surgió la cuestión del petróleo, y el frente debía ser abastecido por el petróleo. La prioridad y responsabilidad de Bakú era la de proveer al frente. Por eso Bakú estaba protegida, con un nivel de defensa muy alto. Incluso más de 1000 ciudadanos azerbaiyanos fueron a Absheron para cavar trincheras. También en los tejados de algunos edificios se colocaron ametralladoras, ya que se esperaba que desde Izhork, en el Cáucaso del Norte, o Hasarjurd, pudiesen entrar los aviones alemanes a Bakú y bombardear la ciudad. Y por esta causa, por mandato del Estado soviético, grandes fortalezas fueron construidas alrededor de Bakú por aquel entonces. Y también se hicieron profundas trincheras de hasta 500 metros de largo. Alrededor de 96 puestos de seguridad fueron construidos para evitar la invasión de Bakú. Respecto a la cuestión sobre la defensa de la ciudad de Bakú, de los ataques aéreos durante la guerra, hay que señalar que Hitler predispuso los ataques en 1942 en 2 líneas hacia el sur. La primera línea en dirección a Stalingrado y la segunda en dirección al Cáucaso. En este proceso, en esta lucha, las tropas de Hitler incluso llegaron a acercarse a los pies de las montañas del Cáucaso. Esta fue la mayor amenaza para Bakú. El Estado soviético, el Comité de la Guardia Estatal de la URSS, tomó fuertes medidas para proteger Bakú de los ataques aéreos y creó para ello fuerzas adicionales. Hay que destacar que grupos de voluntarios españoles, franceses y los también llamados voluntarios normandos participaron en distintas divisiones, como la militar de las Fuerzas Armadas soviéticas, incluso en las divisiones de la aviación militar. Al mismo tiempo, hay que señalar que los pilotos españoles también participaron activamente en esta defensa. Estos pueblos lucharon juntos valientemente por la libertad de cada nación, por el pueblo español y el soviético, y por la derrota del fascismo. Y estamos muy orgullosos de ello. En la Unión Soviética, se puede decir que a los pilotos españoles se les dio una nota alta. No es casual que en 1943, cuando Stalin fue a la conferencia de Teherán, su escolta fuese formada por pilotos españoles. Creo que este hecho puede ser considerado como el mejor ejemplo de respeto a los pilotos españoles por parte de la Unión Soviética. Los que luchaban en Rusia sabían que estaban luchando con los aliados, estaban luchando con sus amigos de la guerra, luchando con los mismos pilotos que habían luchado aquí soviéticos, pero tenían claro que si la guerra se ganaba, uno de los pasos seguros y firmes que se iba a conseguir iba a ser la liberación de España de la fuerza del eje, ¿no? De Franco como fuerza del eje. Sin duda, la fama de la Escuela de Aviación de Ganja se extendió por todo Azerbaiyán. Es por eso que debemos a nuestros amigos españoles el hecho de que nuestros jóvenes quisieran apropiarse de la profesión de pilotos en aquel periodo precisamente. La nación de Azerbaiyán perdió el 10% de su población en la Segunda Guerra Mundial. Por eso, para nosotros esta guerra, esta victoria, es muy importante. Yo considero que aquella pequeña parte de emigrantes españoles, los que participaron y aprendieron en el territorio de Azerbaiyán, son una pequeña parte más que contribuyó a la gran victoria, a la victoria contra el fascismo.